¿Cómo va? Bueno, yo soy Matías, soy uno de los JTPs de la noche y hoy vamos a ver la clase práctica. eh, Vamos a hablar de ciertos temitas, entonces lo que vamos a ver es lo que vieron la vez pasada en la teórica, que son los siguientes conceptos: probabilidad condicional, regla del producto, teorema de probabilidad total, teorema de Bayes e independencia, ¿sí? Esos son los conceptos que van a estar, van a ser nuevos, introducidos en esta práctica, o sea, nuevos de la práctica. En la teórica ya lo vi. Bueno, la idea es ejercitarlos, hacer un par de ejercicios para ver cómo se usan estos conceptos, ¿sí? Entonces voy a hacer un repasito muy breve de las definiciones que vamos a usar para que las recordemos. Entonces, la probabilidad condicional, cuando teníamos dos eventos A y B en un espacio de probabilidad, si el evento B tiene probabilidad positiva, podemos definir la probabilidad condicional de A respecto a B, o de A dado a B, que se define, digamos, como la probabilidad de la intersección dividido la probabilidad de B. ¿Está bien? O sea, la probabilidad de A intersección B dividido la probabilidad de B, eso es la probabilidad condicional de A dado B, ¿sí? Intuitivamente es la probabilidad de que ocurra A dado que ocurrió B, ¿sí? Bueno, entonces ya en la teórica introdujeron esta definición y la motivaron, porque tiene sentido, al menos desde los espacios equiprobables, como que parecía tener cierta lógica, que se cancelan las, los casos totales, digamos, y entonces queda esa formulita. Vieron también que esto define una noción de probabilidad, o sea, la probabilidad condicional a B, para B y variando, digamos, en la variable de A, define una noción de probabilidad, ¿sí? O sea que la probabilidad de A unión B, perdón, la probabilidad de A1 unión A2 dado B es la probabilidad de A1 dado B más la probabilidad de A2 dado B menos la probabilidad de intersección dado B, por ejemplo, ¿sí? Esa es una propiedad de las que valen en cualquier espacio de probabilidad, por lo tanto, vale, ¿sí? Eso es un ejercicio. Bueno, otra cosa que vieron es lo que se llama la regla del producto, ¿sí? Que no es nada más que reescribir, digamos, o sea, en términos de la intersección se puede escribir en términos de una probabilidad condicional, ¿sí? Y esto es una pavada, digamos, por definición, pero es una pavada que sirve, digamos. O sea, la probabilidad de la intersección no es otra cosa que la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B, ¿sí? Eso porque uno pasa la probabilidad de B multiplicando, ¿sí? La tenía dividiendo, ¿sí? Y se tiene esa regla del producto, ¿sí? Bueno, pero de hecho muchas veces, por qué digamos, se hace esto? Es porque, digamos, muchas veces queremos calcular la probabilidad de una intersección y lo hacemos de esta forma, ¿sí? También lo podemos hacer en el otro orden, ¿sí? Si uno condiciona con respecto de A, ¿sí? Esto podría haber sido probabilidad de B dado A por probabilidad de A, ¿sí? Eh, y hay veces que, o sea, uno tiene información de una probabilidad condicional y de la probabilidad total de B y no tiene la probabilidad de intersección y la quiere calcular, ¿sí? Entonces, por eso se usa esto. Bueno, y algo que sí se usa mucho, mucho es lo que se llama el teorema de la probabilidad total, ¿sí? Que lo que nos dice es, digamos, tenemos un evento, lo vamos a llamar B, ¿sí? Y tenemos una partición del espacio de probabilidad, ¿sí? En ciertos eventos A sub 1 hasta A sub k, ¿sí? O sea, tenemos eventos A sub 1 hasta A sub k que son una partición. Eso quiere decir que, digamos, la unión de los A sub i's me da todo el espacio omega, ¿sí? Y además son disjuntos 2 a 2, o sea, no se intersecan. Las intersecciones son vacías, ¿sí? Las intersecciones de A sub i con A sub j, para i distinto de j, es vacío, ¿sí? Eso es una partición.
Bueno, entonces lo que vale es que la probabilidad del evento B la podemos calcular condicionando con respecto a los A sub I, ¿sí? Y, o sea, multiplicando por la probabilidad de A sub I. O sea, es la suma desde I igual 1 hasta acá de la probabilidad de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I. O sea, lo que pasa es que como son una partición lo podemos dividir por casos, digamos. O sea, el caso de que ocurre A sub I, el caso de que ocurre A sub, A sub 1, A sub 2, A sub 3, hasta A sub K, ¿sí? Por separado, y condicionamos con respecto a cuál ocurre y calculamos la probabilidad, ¿sí? Y lo sumamos multiplicándolo por la probabilidad de que ocurra cada A sub I, ¿sí? Esto, si se fijan, lo que está acá es la probabilidad de la intersección, ¿sí? O sea, la probabilidad de A sub I intersección B, ¿sí? O sea que esto, si se quiere, digamos, ya sale trivialmente, digamos, de las propiedades de una probabilidad, ¿sí? Pero es muy importante, digamos, es muy usual escribir así, digamos, para calcular una probabilidad, ¿sí? O sea, porque vamos a hacer muchas veces, digamos, el cálculo se va a poder hacer cuando podemos condicionar, ¿sí? No cuando no sabemos qué es lo que pasó, ¿sí? O sea, bueno, y el otro teorema importante que también vieron en la teórica y que vamos a usar es el que se llama el teorema de Bayes, ¿sí? Entonces ahora de nuevo tenemos una partición de un espacio de probabilidad, ¿sí? Y tenemos un evento B con probabilidad positiva, ¿sí? Entonces lo que podemos calcular, o sea, uno cuando estábamos en el caso anterior lo que hacíamos era condicionar con respecto a los A sub I, ¿sí? O sea, con respecto a cuál ocurría, ¿sí? Y calculábamos la probabilidad de B. Bueno, ahora vamos a hacer, digamos, una probabilidad posterior y digamos que es en el orden opuesto, ¿sí? O sea, si estamos pensando que el B ocurre después de los A sub I, lo que podemos calcular es la probabilidad del A sub J para cualquier J, dado de que ocurrió B, ¿sí? O sea, esto que en principio es raro, digamos, y quizás es difícil de calcular, lo podemos calcular del otro orden, digamos, en términos de la probabilidad de los B dado A sub J o B dado A sub I, ¿sí? Y las probabilidades de los A sub I, ¿sí? Entonces, esto, digamos, o sea, la probabilidad de A sub J dado B es la probabilidad de B dado A sub J por la probabilidad de A sub J, y abajo, si se fijan, lo que aparece es la suma de las probabilidades de B dado A sub I por la probabilidad de A sub I, y esto, por el teorema de la probabilidad total, era la probabilidad de B, ¿sí? ¿Sí? O sea, lo que está abajo, si se quiere, lo podremos escribir como probabilidad de B. Si ya lo calculamos antes, no hace falta escribir esta suma, ponemos probabilidad de B y ya listo, ¿no? Y fíjense que de ahí sale el teorema, digamos, porque si esto es la probabilidad de B por el teorema de probabilidad total, lo pasamos para el otro lado, ¿sí? Y acá tenemos probabilidad de B, probabilidad de A sub J dado B por probabilidad de B, ¿sí? Y del otro lado tenemos probabilidad de B dado A sub J por probabilidad de A sub J. Pero esas dos cosas son iguales a la probabilidad de intersección, ¿sí? O sea que el teorema de Bayes es esencialmente eso, ¿sí? O sea, acá está escrito lo que les acabo de decir, que la probabilidad de A sub J dado B por probabilidad de B es lo mismo que la probabilidad de intersección, que es lo mismo que la probabilidad de B dado A sub J por probabilidad de A sub J. Y bueno, pasando el B dividiendo, llegamos a esto, ¿sí? Es eso, el teorema de Bayes. O sea, no tienen que aprenderse la fórmula de memoria, digamos. O sea, digamos, yo si me agarras al voleo, no, quizás ni me acuerdo, como que tengo que razonarla, digamos, para escribirla, ¿sí? Eh, o sea, no tienen que memorizar esta fórmula, sino, digamos, con la fórmula del teorema de probabilidad total, digamos, y la definición de probabilidad condicional se deduce en el acto, ¿sí? Tener una probabilidad total es bastante razonable, digamos, y no se lo van a olvidar, pero este quizás ya no es tan intuitivamente obvia la fórmula, puede marear un poco, con lo cual, o sea, mi consejo es traten de saber deducirlo, digamos, que no es difícil, digamos, entender de dónde sale.
Bueno, y el último concepto que necesitamos es el de independencia, ¿sí? Dos eventos A y B se dicen independientes si la probabilidad de intersección es la probabilidad el producto de las probabilidades, ¿sí? O sea, es la probabilidad de A por la probabilidad de B. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. A mí me gusta más decirlo en términos de probabilidad condicional, o sea, si la probabilidad de B es mayor a cero, entonces son independientes y solo si la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A. O sea que tener información sobre que ocurrió B o no ocurrió B no me dice nada sobre A, ¿sí? O sea, no me cambia las probabilidades con la ocurrencia de A. En ese sentido son independientes, o sea que saber algo sobre B no me dice nada sobre A, sobre la ocurrencia de A, ¿sí? Es como que se dividen en dos casos balanceados en los que si ocurre o no ocurre B, la misma probabilidad eh, queda para A, ¿sí? Eh, bueno, es como que no me dice nada del otro, digamos. Bueno, entonces, estas son las cosas que necesitamos para hacer los ejercicios, ¿sí? Eso es el repasito. Entonces, ahora sí vamos con el primer ejercicio, que dice lo siguiente. Tenemos un test, digamos, que nos dicen que tiene un porcentaje de efectividad del 95% en detectar una enfermedad cuando un paciente está enfermo. O sea, tenemos un test para detectar si alguien está enfermo de algo, ¿sí? ¿Sí? Y nos dicen que en el 95% de los casos en los que la persona está enferma, el test da positivo, ¿sí? O sea, eso es la efectividad, ¿sí? Sin embargo, nos dicen también que el test da positivo en un 1% de las personas que no tienen la enfermedad, ¿sí? O sea, y esto nos dicen que son los llamados falsos positivos. Falso positivo porque la persona no está enferma y sin embargo el test da positivo, ¿sí? O sea, me dice como si estuviera enferma, pero no está enferma, ¿sí? Bueno, eh, por otro lado, nos dicen que la prevalencia de la enfermedad es del 0,5%, ¿sí? O sea, que una de cada 200 personas, en promedio, digamos, en la sociedad está enferma de esta enfermedad, ¿sí? O sea, eso es, digamos, qué tan usual es la enfermedad, bueno, uno a cada 200 más o menos, ¿sí? Eso es todo lo que tenemos, digamos, y nos dicen, nos preguntan, digamos, cuál es la probabilidad de que una persona esté enferma si el test arrojó un resultado positivo, ¿sí? ¿Ven? O sea, queremos la probabilidad de que la persona esté enferma si el test dio positivo. Fíjense que esto suena a Bayes, digamos, porque a nosotros lo que nos dicen, lo primero que nos dicen, es que la probabilidad de que el test dé positivo si la persona está enferma, ¿sí? O sea, es lo opuesto, digamos, en el orden opuesto, ¿sí? O sea, eso va en el orden, digamos, usual de las cosas, digamos, si se quiere. O sea, cuál es la probabilidad de que el test dé positivo si la persona está enferma y el otro que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que esté enferma si la persona le dio el test positivo, ¿sí? Bueno, entonces vamos a definir los siguientes eventos que son necesarios para analizar esto. Es el evento E, que va a ser el paciente está enfermo, ¿sí? Y el evento T, que va a ser el test dio positivo, ¿sí? Una cosa que va a pasar hoy es que, digamos, vamos a ir dejando de lado bastante brutalmente, digamos, a los espacios equiprobables. ¿Por qué? Porque, digamos, sirven para responder muy pocas preguntas, son muy útiles, o sea, lo vamos a seguir usando como una herramienta, digamos, para resolver un montón de problemitas, subproblemitas, que son esencialmente combinatorios, pero, digamos, en general,
vamos a trabajar con espacios que no son equiprobables y que son bastante complejos y que no nos vamos a parar a definir formalmente, sino que vamos a trabajar, digamos, de forma axiomática, definiendo los eventos de interés y usando los datos que nos dan y con las probabilidades, con los axiomas de probabilidad, digamos, deducir directamente las probabilidades que nos pidan o lo que nos pidan calcular, ¿sí? ¿Está bien? Esa va a ser la forma de trabajo más usual. Y, y ahora todavía seguimos trabajando con eventos, pero la clase que viene ya los eventos medio que se van y son reemplazados por variables aleatorias, ¿sí? Así que va así cambiando la cosa. Bueno, entonces definimos dos eventos. Uno es que el paciente está enfermo y el otro es que T, que es el que el test dio positivo, ¿sí? Bueno, y tenemos los eventos complementarios, digamos. El E-complemento es el paciente está sano, digamos, o no enfermo. Acá me estoy refiriendo a enfermo sano con respecto a una enfermedad específica, ¿sí? Claramente. Por simplicidad no especifiqué, pero bueno, se entiende. Y T complemento es el test dio negativo, ¿sí? O sea, el test da positivo o da negativo, no tiene otro caso, ¿sí? Estamos asumiendo eso también. Bueno, dos preguntas clave que siempre que hacen un ejercicio se tienen que preguntar, digamos. O sea, cuando empiezan para guiar la resolución del ejercicio, yo diría que incluso antes de esto de definir los eventos, porque a veces uno gasta tiempo en definir eventos que no son pertinentes para lo que uno quiere responder, ¿sí? Y a veces las preguntas que uno se hace son las que guían cuáles son los eventos que uno tiene que definir y cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Entonces, lo que diría para arrancar siempre es preguntarse lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que tenemos que calcular? ¿Qué es lo que queremos calcular? ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nos piden? ¿Sí? Entenderlo. Y después, ¿qué datos conocemos? ¿Sí? Ya, primero pensar en eso, digamos, cuando uno tiene un enunciado y después, en base a eso, hay que aprender a interpretar el enunciado, ¿sí? Definir los eventos y en base a esos eventos definir formalmente lo que queremos calcular, ¿sí? Entonces, acá es bastante simple el problema porque no hay mucho que pase. Entonces, la definición de los eventos es más o menos trivial, digamos, aunque uno podría haber hecho esto de otra forma, ¿sí? Pero, digamos, si definimos estos eventos, ¿qué es lo que nos estaban pidiendo? Bueno, ya lo estuve hablando un cachito antes. Lo que nos preguntan es la probabilidad de que una persona esté enferma si el test arrojó un resultado positivo, ¿sí? Entonces, fíjense que acá les remarco que dice sí, o podría haber dicho dado que, ¿sí? Si el test dio resultado positivo, eso suena, o sea, eso es una probabilidad condicional, ¿sí? Lo que queremos calcular es la probabilidad condicional de que la persona esté enferma, dado de que su test dio positivo, ¿sí? ¿Está bien? Hay que, digamos, entender bien la lógica del enunciado, ¿sí? Bueno, entonces seguimos, digamos, ahora, digamos, respondimos la primera pregunta, que era, ¿qué es lo que queremos calcular? La probabilidad de E dado T. Ahora, lo otro que hay que responder primero, para empezar, es qué datos conocemos. Entonces, leemos de nuevo el enunciado. Lo primero que dice el enunciado es que tiene un 95% de efectividad en detectar una enfermedad cuando el paciente está enfermo. Este cuando también es condicional, ¿sí? O sea, cuando el paciente está enfermo, digamos, tiene una efectividad del 95% en detectar la enfermedad, o sea que eso lo interpretamos como que da positivo en el 95% de los casos, ¿sí? ¿Se entiende, no? O sea, lo que me están diciendo es que la probabilidad condicional de T, o sea, de que el test esté positivo, dado de que la persona esté enferma, es 0,95, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, ese es uno de los datos que tenemos. Tenemos otros datos, ¿sí?
nos dicen que el test da positivo en el 1% de las personas que no tienen la enfermedad, ¿sí? O sea que si no estás enfermo, el test da positivo con probabilidad 0.01, ¿sí? Esa es la probabilidad que me están diciendo. O sea, la probabilidad que el test dé positivo, dado que no estoy enfermo, es 0.01, ¿sí? Eso es lo que dice acá, ¿sí? ¿Está bien? Y el otro dato que nos dan es de la prevalencia de la enfermedad, ¿sí? O sea, que nos dicen que una de cada 200 personas está enferma o el 0.5% de la población, ¿sí? O sea que la probabilidad de estar enferma, sin ningún condicional, es 1/200 o 0.005, ¿sí? No se confundan con los ceros, ¿sí? Acá es muy usual que pongan 0.05 y eso no, eso es el 5%, ¿sí? Bueno, entonces eh, queremos calcular la probabilidad, digamos, de que la persona esté enferma dado que el test dio positivo, ¿sí? O sea, la probabilidad de E dado T, ¿sí? Que es al revés. Entonces lo que vamos a hacer es calcularla usando el teorema de Bayes. ¿Por qué Bayes? Porque Bayes me da vuelta, digamos, me permite calcular dando vueltas, ¿sí? O sea, yo tengo como datos, tengo la probabilidad de T dado E, ¿sí? Y la probabilidad de E, y yo quiero la probabilidad de E dado T, ¿sí? Entonces, eso es Bayes. O sea, anótenselo en la cabeza, digamos, que les tiene que saltar la lamparita cuando están al revés, Bayes. Bueno, entonces, como le dije, yo cada vez que uso Bayes trato de pensar cómo sale, no describirlo como una formulita porque es medio odioso, digamos, como que parece medio mágico. Eh, Uno puede hacerlo así, pero hay que recordarlo y no equivocarse. Entonces, recordemos que la probabilidad de intersección, probabilidad de E dado T, lo podemos escribir como la probabilidad de, perdón, la probabilidad de E intersección T, o sea, la probabilidad de que esté enfermo y que el T dé positivo, es lo mismo que la probabilidad de E dado T por la probabilidad de T o la probabilidad de T dado E por la probabilidad de E, ¿sí? Nosotros queremos calcular lo que está acá, de este lado, probabilidad de E dado T, ¿sí? Que esté enfermo dado de que el test dio positivo, ¿sí? Entonces lo vamos a despejar, vamos a pasar probabilidad de T dividiendo, ¿sí? Probabilidad de T dado E, ya lo tenemos, esto era 0.95. Probabilidad de E, ya lo tenemos, esto era 0.005. Y falta probabilidad de T, ¿sí? Probabilidad de T no me lo dan, ¿sí? Entonces, para calcular probabilidad de T, ¿qué vamos a hacer? Teorema de probabilidad total, ¿sí? O sea, usamos Bayes, la versión con el teorema de probabilidad total, ¿sí? La probabilidad de T la vamos a calcular condicionando a que esté enfermo o condicionando a que no esté enfermo, ¿sí? Bueno, y toda esa información la tenemos, ¿sí? Porque, o sea, esto lo tenemos, o sea, probabilidad de T dado E, probabilidad de E. Probabilidad de T dado E complemento era el 1%, que también me lo habían dado, ¿sí? Ese era el otro dato, y la probabilidad de E complemento es 1 menos la probabilidad de E, o sea que es 0.995, ¿sí? O 199 sobre 200. Y si hacen la cuenta, esto les da exactamente 0.0147, ¿sí? Acá no hay ninguna aproximación, digamos. O sea, ojo con esto, ¿sí? O sea, nosotros lo que queremos es la probabilidad de este, ¿sí? O sea, que uno tendría que calcular esto dividido esto, ¿sí? Es muy usual el siguiente tipo de error, que a veces lleva a errores, digamos, de lección, es de aproximar, digamos, cortando con ponerle dos cifras decimales. Uno podría decir esto es aproximadamente 0.01, pero muy brutal, digamos, ¿sí? Y esos tipos de errores que se van acumulando, digamos, en la resolución, al final da cualquier cosa, digamos. O sea, no, o sea, es muy peligroso, digamos, recortar, digamos, cuando uno tiene una probabilidad, un número ahí con coma, hacer un corte, digamos, de dos cifras decimales y chao, porque esos errores que se van acumulando al final terminan llevándonos a algo bastante lejos, digamos, en cuanto a la aproximación.
Entonces, lo que uno debería hacer es mantenerlo hasta el final, digamos, idealmente, y, digamos, aproximar solo cuando es el resultado final, digamos. Cuando tenemos un resultado final, ahí sí podemos poner un aproximado, incluso podemos ahí recortar estas dos cifras extra, ¿sí? Podemos poner 0.032, está perfecto, si es el resultado. Cuando es el resultado uno puede recortar decimales y poner dos decimales, ¿sí? Pero en el medio de la cuenta no lo hagan, digamos, no lo hagan así brutalmente. Si van a resolver por ejemplo, tienen el R a mano, pueden ir anotando las cuentas auxiliares que necesitan en el medio. Por ejemplo, ustedes este número de acá abajo lo pueden anotar en R, digamos, o en otro lenguaje que usen, pero acá vamos a usar R, o en una calculadora, lo que sea, guardarlo y guardarlo con toda la precisión, digamos, porque cuando uno está en un lenguaje o en una calculadora, digamos, la precisión van a ser, no sé, 16 cifras significativas, ¿sí? Entonces el error que vas a cometer por aproximación es muy, muy chico, digamos, ¿sí? En cambio, si uno recorta y hace dos decimales, y eso es brutal, digamos. Ahí sí puede haber errores. Bueno, ok, eso era un comentario, digamos. Entonces, si tenemos la probabilidad de t, ya está, ¿no? Porque pasamos la probabilidad de t dividiendo y nos queda la fórmula de Bayes, digamos, probabilidad de e dado t es probabilidad de t dado e por probabilidad de e dividido probabilidad de t, ¿sí? Eso es lo que se conoce como regla de Bayes también, cuando no usamos el teorema de probabilidad total. Y bueno, entonces el resultado es aproximadamente 0.32, ¿sí? Son 32% aproximadamente de probabilidad digamos, estar enfermo cuando el test da positivo, ¿sí? O sea, la probabilidad de estar enfermo dado que el test es positivo es levemente menor a un tercio. Esto quizás suena medio sorprendente a priori, digamos, como que uno no creería que es así, digamos, porque el test parecía bastante bueno, digamos, ¿no? Como que teníamos una probabilidad de, de que le pegue, digamos, de que me diga que estoy enfermo del 95%, ¿sí? De que me dé positivo cuando estoy enfermo, ¿sí? Pero cuando se dan vuelta las cosas, esto, la probabilidad de estar enfermo, dado que el test es positivo, lo que pasa es que hay un gran número de la gente, digamos, a la que, digamos, o sea, como hay muy pocos enfermos, va a haber muchos sanos, y en esos muchos sanos va a haber un 1% al que le voy a estar dando el resultado positivo, digamos, incorrectamente, ¿sí? Y bueno, el 1% de muchos se compensa con el 95% de muy pocos, ¿sí? O sea, de hecho es más grande, digamos, en términos totales. Entonces voy a tener, digamos, casi dos tercios de los casos van a ser falsos positivos, o más de dos tercios de los casos van a ser falsos positivos, digamos, y un tercio de los positivos van a ser verdaderos positivos, digamos, aproximadamente, ¿sí? O sea, ese es el efecto de lo que está pasando. O sea, cuando uno tiene eh, falsos positivos, digamos, ya el estar enfermo, o sea, dado que el test dio positivo, puede parecerse muy poco, digamos, a lo que era, digamos, la efectividad del test, digamos. Bueno, eso es más o menos lo que les dije. Sí. O sea, esto ocurre por la prevalencia muy baja. Si la prevalencia fuera más alta, fíjense que el efecto sería mucho más chico, digamos. O sea, si fuera 50% de la probabilidad, 50% de la población enferma, acá esto sería, digamos, 0.5 y esto sería 0.5 y el 1% no me mueve el amperímetro prácticamente, ¿sí? Fíjense que en ese caso es prácticamente lo mismo, ¿no? Bueno, ok. Eh, bueno, vamos a seguir en el siguiente video.